Le adelantábamos antes de la pausa comercial que se encuentra el día de hoy con nosotras Juan Carlos Herrera. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. Muy buenos días, Andrea. Buen día. Un placer. Bienvenido, Katia, Juan Carlos. Gracias por día. acompañarnos como cada miércoles con los temas financieros que son bastante relevantes para quienes nos están viendo. El día de hoy vamos a hablar acerca de los remates bancarios. ¿Qué sucede con estos? Ejecución de hipoteca, ya dejé de pagar y luego ¿qué? Sí, claro. Este es un tema muy interesante porque muchas personas hemos visto atractivo el poder hacernos de casas de remates bancarios porque generalmente se pueden ofrecer a un muy buen precio, pero la realidad es que tenemos que conocer todo el contexto atrás de este remate para poder saber si esta hipoteca es sujeta a un posible crédito, si es viable o no es viable poder adquirirla también, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros contratamos una hipoteca con un banco? Estamos obligados a un determinado día estar realizando un pago periódico hasta que terminemos la obligación de los plazos y del monto que nosotros solicitamos a crédito. ¿Qué quiere decir? Que vamos dejando de pagar y vamos pasando por ciertas etapas internas donde el banco nos va llevando y nos va invitando a que podamos hacer convenios. Y aquí es muy importante para la gente en casa que nos escucha, cuando tienen entre 1 mes y 3 meses de dejar de pagar, pues van a recibir llamadas telefónicas, algunos correos electrónicos, en las propias aplicaciones bancarias que tienen en sus celulares, algunas alertas donde se les va a invitar a la regularización para que puedan seguir bajo las mismas condiciones que tenían en sus pagos de la hipoteca. Lo que sucede es que cuando no hacemos esto, avanzamos a una siguiente etapa que se le llama cobranza extrajudicial, donde en esta cobranza extrajudicial a lo mejor ya no solamente se trata de las llamadas telefónicas, ya podemos tener también algún tipo de visita a nuestro domicilio buscando poder lograr llegar a un acuerdo, poder llegar a un convenio para que nos podamos regularizar y podamos seguir pues pagando nuestra hipoteca normalmente. Entonces, esto es lo que comprendería un poquito para la gente, pues las etapas extrajudiciales que el banco puede realizar. Oye, Juan Carlos, y este tipo de visitas regularmente suelen ser muy alarmantes, la gente se asusta porque de repente pueden llegar como de manera arbitraria. Importante también mencionar que efectivamente sí es un convenio, pero tampoco tienen la facultad como tal de un embargo. Sí, claro, o sea, en esas etapas extrajudiciales, como tú bien lo comentas, es un aviso ya con un tono un poquito más subido en donde se le dice te tienes que regularizar porque de lo contrario vamos a iniciar un proceso judicial en tu contra, ¿no? Cuando ya pasamos, digamos, entre el mes 7 y el año que no hemos hecho pagos a nuestra hipoteca, entonces a partir de ese momento el banco pudiera llegar a tener ya la facultad o la necesidad de iniciar un proceso judicial y se puede ir por 2 vías, ya sea por la vía civil o por la vía mercantil. Regularmente pues van a iniciar por la vía mercantil, en donde al presentar la demanda se te va a notificar que ya estás demandado, se va a generar este emplazamiento y a la vez se va a hacer el señalamiento también del embargo, que es la casa como tal, ¿no? En ese momento te quitan la casa, es decir, llegan y te solicitan que desalojes o simplemente es un aviso de que tienes que desalojar. No, no te quitan la casa, es un señalamiento en donde queda la casa embargada, pero le tiene que dar el banco la oportunidad también al deudor de defenderse mediante un juicio, de poder presentar sus pruebas, que las pruebas como tal, pues serán los pagos que él ha realizado como medio para poderse defender. Y este tipo de juicios, como ustedes lo saben, en un juicio se pueden interponer una N cantidad de recursos y el juicio puede llegar a tardar en desahogarse de las diferentes etapas en lo que es desde 1 año hasta 2 años. Y el juicio puede ser que tú como deudor estés compareciendo al juicio o bien puede ser que también se vaya en tu rebeldía, que es cuando llegan a notificarte, nadie recibe la notificación, el notificador tiene que dejarla pegada a puerta o bajo puerta, entonces se dice que tu juicio se va en rebeldía, se te hacen las notificaciones por medio de dictos y entonces se va desahogando todo el proceso. E imagina tú, cuando ya se llega a la sentencia como tal, si tú compareciste en el juicio y al final reconoces que perdiste ese juicio, que realmente pues la casa ya no la pudiste pagar, pues en ese momento tienes la facultad de hacer una dación en pago
de la hipoteca que tenías o de la casa para que el banco la adjudique y posterior a la sentencia pueda generar lo que es ya una escrituración de esa propiedad. Para que se ponga en venta nuevamente, como por así decirlo. Exactamente, ya con esa escrituración se puede poner en venta y esta propiedad sí puede ser sujeta de un crédito a una persona que lo quiera comprar. ¿Por qué? Porque ya hay una certeza legal de que se desahogó todo un juicio, que al final reconociste, que firmaste al banco y finalmente el banco volvió a escriturar esa casa y ya con esa escritura pues puede ser objeto de crédito como tal esa propiedad. Y también es muy importante que la gente cuando tenía saldos a favor, porque no solamente pues debías todo, sino quizá a lo mejor ya habías pagado alguna parte, cuando es muy significativo, representativo, pues sí genera como esta parte de te regreso todavía algo de dinero, pero pues lamentablemente pues los bancos siempre van a buscar regresar lo menos que se pueda, haciendo crecer entre los moratorios, los gastos y costas que se generaron del proceso como tal, ¿no? Entonces, hablando de cuánto tiempo es cuando ya llegan y te desalojan de la casa. Podría pasar entre 1 año hasta 2 años, depende qué tanto también te puedas llegar a defender, ¿no? Porque si traes abogado y contratas abogado, pues como les decía, se pueden ir interponiendo recursos en cada una de las etapas y esos recursos harán que el juicio se vaya aplazando como tal, ¿no? Oye, Juan Carlos, ¿por qué hay algunas empresas o casas financieras que ofrecen como tal la venta de propiedades en remates bancarios? Claro, cuando se va en rebeldía, sabemos que en el proceso puede haber amparos que se pueden interponer y esos amparos pudieran llegar a ser el caso que tú ya vas muy avanzado hasta la sentencia y resulta que se promueve un amparo y entonces te regresas otra vez hasta la notificación, ¿no? Entonces, muchos bancos o financieras precisamente lo que hacen es, te voy a vender los derechos al juicio, ¿no? Te vendo los derechos al juicio de esta propiedad y si tú realmente no estás empapado de un tema jurídico, no eres abogado, no tienes un despacho y demás, pues puedes comprar un problema porque no solamente se trata de llevar a cabo todo el proceso jurídico, también se trata que las personas que están adentro de la propiedad pues no se quieren salir de la propiedad, ¿no? Y entonces también te tienes que ver en esa situación de sacar a las personas, de llevar todo este proceso. Entonces, por eso este tipo de propiedades, por ejemplo, pues no son objetas de crédito, porque finalmente pues puede haber mucho riesgo que corre el banco y por lo mismo prefieren venderlas a un precio muy accesible para que tú compres únicamente como ese derecho a juicio y que en algún momento adjudiques la propiedad después de haber desahogado todas las etapas correspondientes. ¿Qué pasa, Juan Carlos, si una persona deudora de pronto dice, ¿sabes qué? Me quiero regularizar, pero no tengo el dinero completo de la deuda actual, pero sí puedo empezar a pagar mis mensualidades? ¿Esto es posible o no? Es una muy buena pregunta y cuando estamos en la etapa extrajudicial, esto es importante que la gente lo sepa. Cuando tú ya tuviste una eventualidad que ya no te va a permitir seguir pagando tu crédito hipotecario, en esta etapa extrajudicial es cuando tú puedes hacer la venta de la propiedad sin ningún tipo de problema para que entonces ahora sí, sin meter los gastos, costas e intereses moratorios que se te sigan incrementando, puedas finiquitar la propiedad con el nuevo adquiriente, que este adquiriente nuevo también lo puede hacer mediante un crédito y que el banco que va a adquirir se encargue de liquidar al banco que le debías y el remanente le quede al vendedor como tal, ¿no? Se va a pedir una carta saldo o una carta condicionada a pago que se libera la hipoteca y entonces con esta carta saldo se va a poder llevar a cabo ese proceso. Cuando ya se entró en un litigio y ya está la casa en un proceso de demanda, como es el juez quien se encarga de poner o levantar este tipo de embargos, pues solamente es el juez el que lo puede quitar y la única forma que tú tienes de poder negociar con el banco o con el abogado que esté llevando la etapa de tu juicio es llegar a un acuerdo de la liquidación total. O sea, si tú me debías $1,000,000 de pesos, no es como de, oye, regularízate con el año que me quedaste debiendo y luego nuevamente volvemos a entrar en esta dinámica donde tú me estabas haciendo pagos, ¿no? Aquí ya es, ya voy por todo y te puedo dar un convenio donde cuántos pagos me vas a dar para completarme el $1,000,000. Pueden ser 3 pagos, pueden ser 2 pagos o puede ser un pago, pero sí, solamente ya vamos a todo. Que finalmente lo que más convendría en esta etapa es ponerla tú en venta para que no termines perdiendo el total de la propiedad. Sí, solo que en ese momento ya no será sujeta tu casa a un crédito bancario para quien lo quiere comprar.
El que la quiera comprar pues tendrá que llegar con el efectivo, como decimos, pues para poderla liquidar, porque si no es en ese proceso de demanda, ya otro banco ya no te la va a financiar. Pero en el mejor de los casos, al que va a comprar le conviene porque no está metiéndose todavía en un problema de juicio. O sea, tiene a la otra persona que está dispuesta a ceder de manera voluntaria, por así decirlo, esos derechos. Sí, siempre y cuando tenga los recursos suficientes para poderlo hacer. Inclusive, en algún caso, por ejemplo, llevando nosotros un crédito, nos dicen, ¿sabes qué? Hay que hacer este crédito bancario, se autoriza, y él trató de conseguir los recursos con sus familiares para poder pagar y liquidar. Así es, pues bueno, además ya se tendrían que ver los temas fiscales porque completamente en efectivo no la va a poder pagar. Correcto. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Brevemente tus redes sociales. La gente me puede seguir en Facebook, Instagram, TikTok como JC Herrera Finanzas. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por haber estado el día de hoy con nosotras. Te esperamos la próxima semana y continuamos con más en Noti 13 de la mañana. Vamos a una breve pausa, no se despegue. Estamos por terminar aquí en Noti 13 de la mañana.